Evangelio según San Juan, por favor, en el capítulo número 10. Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Quiero que leamos en este texto desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo número 6. ¿Listo? ¿Estamos ahí preparados ya? Gloria al Señor. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, amado Rey. Apreciamos tu palabra, Señor, y hoy la queremos atesorar en nuestros corazones, Padre. Gracias te doy por este pueblo, Señor, que está atento a tu palabra, Señor. Que sus oídos espirituales están despiertos, Señor, para, Señor, entender y discernir lo que tú quieres decir a cada uno, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, declaro, Señor, la bendición también de tu presencia y de tu Espíritu, Señor, en este tiempo al recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, amado Señor. Amén y amén. Bueno, quiero compartir en esta mañana el título ¿Cuándo se conoce a una oveja? Basado en este texto del Evangelio según San Juan, y también dentro del contexto bíblico lo vamos a mirar. ¿Cuándo se conoce una oveja? Bien, la Biblia designa a los hijos de Dios como sus ovejas. El salmista, por ejemplo, en el Salmo capítulo 100, versículo 3, dice que nosotros somos ovejas de su prado, dice el salmista. Es decir, que su pueblo es oveja de su prado, donde recibe el alimento de él, el sustento de él y el cuidado de él. Pero también en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, versículo 24, ahí el Señor Jesús dijo que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que ahí también el Señor está designando a su pueblo como sus ovejas, ¿sí? Que vino a salvar a esas ovejas que estaban perdidas. En el Evangelio según San Juan también, Juan capítulo 16, versículo 20, o Juan 21, perdón, Juan capítulo 21, el último capítulo, y versículo 16, dice que en una ocasión, ahí el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pastorea mis ovejas, ¿cierto? O sea que también el Señor está diciendo ahí a un hombre que llamó, lo formó, lo capacitó para que fuera un pastor de las ovejas del Señor. Amén. También en Hebreos capítulo 13, versículo número 20, ahí en ese texto dice que el Señor Jesucristo es el pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo número 25, también
ahí dice el Señor a través de este apóstol que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora hemos vuelto al pastor y al obispo de sus ovejas. O sea que ahí también el Señor nos designa como ovejas. Entonces, en estos textos y en muchos más, tanto del Antiguo Testamento, podemos encontrar que el Señor nos designa como sus ovejas, o sea, somos sus ovejas, y debemos saber también que el Señor es el pastor. Él es el pastor. Yo soy un pastor, pero Él es el pastor. Él es el gran pastor. Yo soy un pastor de uno de sus rediles, donde Él me ha puesto a pastorear a ese redil que forma parte de su iglesia. Amén. Pero debemos entender que Él es el pastor. Él es nuestro pastor. Amén. Eso debe estar claro en nosotros. Además, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 4, allí dice que Él es el príncipe de los pastores. Amén. O sea que nosotros también somos sus ovejas. Los que estamos como pastores somos sus ovejas, porque Él es el príncipe de aquellos pastores que Él ha capacitado para que pastoreen también sus ovejas. Pero nosotros estamos también bajo su pastoreo. Amén. Bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su alimentación. Así es, como dice la palabra de Dios. Bien, pero ¿por qué somos designados en la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios, como ovejas del Señor? ¿Por qué razón la palabra de Dios dice que somos sus ovejas? O sea, ¿cuáles son esas razones mejor ilustrativas que nos enseña la palabra de Dios mediante ese término de que somos sus ovejas? Y además es como una metáfora también que utiliza la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, como en este pasaje también que Jesús lo enseña. Habla y dice que Él es el pastor, somos sus ovejas, que el pastor cuida las ovejas y que las ovejas oyen la voz del pastor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué somos designados aquí en la Biblia como sus ovejas? ¿Por qué no dice el texto, por ejemplo, pastorea mis aguilitas? ¿O por qué no dice pastorea mis vaquitas? ¿Cierto que no dice así? No dice pastorea. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Pedro allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 16, Pedro, pastorea mis ovejas. No le dice Pedro, pastorea mis aguilitas o pastorea mis vaquitas. ¿Por qué no le dice mis aguilitas? Porque las águilas, usted se puede imaginar, un águila tiene un pico bien afilado, ¿cierto? Y unas garras bien fuertes, que eso nos indica que es un animal que siempre va a estar a la defensiva. Así que el águila es un animal que no se puede pastorear. De pronto se puede aguilar. Entonces, sí se puede. Pero es un animal que no se puede pastorear. Primero porque no come pasto. Bueno, usted dirá, bueno, pastor, pero ¿por qué no digo las vaquitas? Las vaquitas comen pasto. Sí, está bien, pero las vaquitas no se pueden torear. Ese es el término pastorear. ¿Qué es torear? Provocar. Así que usted ha escuchado el término, no lo toré, mijito, no lo toré. ¿Por qué? Porque si lo torea, lo provoca, puede salir ¿qué? Lastimado. Así que una vaca no se puede torear, no se puede provocar. ¿Por qué? Porque si la provoca, está ahí pronto quietecita comiendo pasto, pero si la provoca te puede hacer daño. Entonces por eso el texto no dice, por ejemplo, pastorea mis vaquitas o pastorea mis aguilitas, etcétera, etcétera, tomando otros animales, sino dice el texto, pastorea mis ovejas. Amén. Hay unas características especiales, muy especiales,
y determinantes en la oveja que realmente necesitamos conocer. Realmente necesitamos nosotros considerar, tener en cuenta esas características de la oveja en nuestra vida cristiana para que entonces de esa manera podamos ser pastoreados. O sea, usted y yo necesitamos conocer cuáles son las características de las ovejas, de este animal, porque la Biblia dice que somos ovejas de su prado. Entonces, para ello necesitamos profundizar un poco, conocer las características de las ovejas, y de esa manera vamos a entender nosotros por qué la Biblia dice que somos ovejas de su prado y por qué necesitamos entonces conocer para que entendamos, lo digo así, y sepamos entonces ser pastoreados como ovejas de su prado. Pero permítame, por favor, antes señalar lo que significa la palabra oveja tanto en hebreo como en griego. Así que hay una palabra en hebreo para la palabra oveja y es la palabra sei, o sea, S-E-I. Sei. ¿Qué significa sei? En hebreo significa arrear. Arrear fuera para pastar. Eso significa oveja en hebreo. Arrear afuera para pastar. Ahora, ¿qué es arrear? Arrear es estimular. Eso es arrear. Estimular para que la persona o las ovejas avancen más rapidito. Eso es arrear. O sea, que como ovejas de su prado necesitamos ser ¿qué? Arreados, ser estimulados. ¿Para qué? ¿Estimulados para qué? Estimulados para que busquemos su alimento, para que nos alimentemos de su palabra, ser arreados para que entremos en su presencia, para que busquemos de Él, porque nos queremos descarriar, ¿cierto? Entonces, eso es una labor del pastor. El pastor tiene que estar arreando, hermanito, porque no vino el domingo, ¿qué le pasó? Ya lleva 15 días, 21 días, hermanito, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no vino el ayuno, hermanito? Usted venía al ayuno, hermano, ¿qué está pasando? Ay, pastor, mi familia, pastor. ¿Qué está pasando a ese miembro? Entonces el pastor, si está viendo que se está descuidando, que ya está bien, y es un adorador, levanta las manos, bueno, de pronto no lo hacía o lo hace, pero ya lo está haciendo, lo ve, lo llama y le dice, ¿cierto? Lo está estimulando para que ¿qué? Para que crezca, para que no se vaya quedando, porque si se va quedando fuera de ese redil, entonces puede ser una presa fácil ¿de quién? Del enemigo, del diablo, ¿cierto? El lobo lo atrapa y hace desastre con esa oveja. Entonces, observe que nada más el término en hebreo 6 de oveja nos deja una gran enseñanza. Necesitamos ser estimulados, arreados, porque nos vamos quedando, nos vamos opacando, nos vamos enfriando, ya no queremos congregarnos. Entonces, ¿qué se necesita? Que se estimule a esa oveja para que no se enfríe, para que no se quede. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces nos toca arrear, iglesia, como pastores, nos toca arrear las ovejas. Amén. Pero tengo que decir que hay ovejitas que no se quieren dejar ni siquiera arrear. Hay ovejitas que ni siquiera se quieren dejar estimular, ni siquiera se dejan enseñar o aconsejar o corregir
Porque muchas veces el pastor, para poder corregir a una oveja, tiene que hacer 3 días de ayuno para poder hablar con esa oveja, para que le pueda recibir el consejo, la corrección, porque no es fácil entrar a una persona con digamos, una voluntad tan fuerte, entonces se resiste. Por eso el pastor entonces ayuna, ora, vigila, para poder hablar con la oveja y sentarla y decirle: mira, mijito, mijita, esto es así, tienes que coger por acá, lo que estás haciendo no está bien, sí, pastor, pero es que yo... Empiezan muchas veces las excusas o las justificaciones, ¿cierto? Para no entrar o reconocer esa condición. Entonces hay ovejitas que son pesaditas. Son pesaditas. Y a uno le toca duro, ¿cierto? Imagínense yo un flaco cargando ovejas pesadas. Eso sí es algo serio. Bueno, pero como cantábamos ahorita, yo alzaba mi brazo y decía: como fuerza del búfalo, Señor. Tengo fuerza del búfalo para cargar esas ovejas pesadas, Señor. Ahí está mi esposa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ese es en hebreo. La palabra sei significa arrear, para pastar. Pero en el griego, la palabra oveja es probaton. Probaton. ¿Qué significa probaton? Significa caminar hacia adelante, avanzar. Significa oveja en griego. Caminar hacia adelante, avanzar. O sea, observe, la palabra es probaton, ¿cierto? ¿No le suena eso algo como a prueba? ¿Cierto que sí? Y si habla de caminar hacia adelante, avanzar, eso quiere decir entonces que la que camina en medio de toda situación y es guiada por el pastor, o sea, significa o quiere decir, la oveja que es oveja es la que se deja guiar por el camino en toda circunstancia, la que recibe, la que acepta el consejo, la corrección, la ayuda. Esa es la oveja verdadera, la oveja probada, el griego, la que avanza, la que camina, la que va hacia adelante, no importa, la que tiene claro lo que es ser una oveja, un hijo de Dios. Vino esto, vino aquello, pasó lo uno, pasó lo otro, no importa, pastor, aquí estoy, sigo adelante, firme y quiero seguir siendo pastoreado. Eso es la oveja que camina, la oveja que avanza, la que va hacia adelante, que no se detiene. Amén. Ahora, quiero que miremos entonces las características de la oveja que realmente atañen a un creyente, a un discípulo de Cristo. Entonces, la primera característica que vamos a mirar es que la oveja no se deja provocar. La ovejita, hablando del animalito, la oveja no se deja provocar. ¿Cómo le parece? Qué característica tan interesante, ¿cierto? La ovejita no se deja provocar. O sea, quiere decir que la oveja es un animal manso, en todo el sentido de la palabra manso que emplea el Señor Jesús designando a sus ovejas, ¿cierto? Así que la oveja no se deja provocar. La oveja es un animal manso. 2 Corintios capítulo 10, miremos por favor, 2 Corintios capítulo número 10, versículo número 3, dice este texto: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en este cuerpo corruptible, dice, no nos vamos a dejar gobernar
por las obras de esa carne. Por eso dice, aunque andamos en la carne, no militamos según nuestra carne, según nuestra fuerza, según nuestras ideotas, ¿cierto? Según nuestras ocurrencias magistrales, no, sino según el Espíritu, según lo que el Señor, el gran pastor de las ovejas, nos indica. Entonces, escuche, todos los demás animales tienen una defensa. Todos los demás animales tienen una defensa, ¿para qué? Para defenderse y para pelear. Eso es. Pero la oveja es un animal que no tiene esa defensa. Es un animalito que no se deja provocar. La oveja es el único animal que no posee ninguna defensa. Es un animal vulnerable. O sea, la oveja no posee ninguna capacidad de lucha. Escúcheme bien esto. La oveja no posee ninguna capacidad de lucha. Ya le voy a interpretar esto cuando digo que la oveja no tiene ninguna capacidad de lucha. De pronto usted habrá pensado, pastor, pero la Biblia dice que nos pongamos la armadura, que somos guerreros y que hay que pelear. Hay que tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Está bien, yo sé, cálmese por favor, yo sé que eso dice la Biblia, pero permítame entonces enfocar desde el punto de vista de las características de las ovejas. ¿Qué quiere decir cuando decimos que la oveja no posee capacidad de lucha? Por eso cité ese texto de 2 Corintios capítulo 10, versículo número 3. Ahora, ¿qué quiere decir esto entonces? Esto quiere decir que somos totalmente dependientes de nuestro gran pastor, completamente dependientes de Él, dependientes de Dios en primer lugar. O sea, dependientes del Señor Jesús, ¿cierto? En segundo lugar, quiere decir que nuestra defensa no es carnal. Tu defensa, mi defensa como hijo de Dios, como oveja de su prado, no es carnal. O sea, nuestra habilidad de lucha no es en nuestra carne. Eso es lo que quiere decir. Por eso, recuerden, cuando aquel hombre llamado Jacob, que era un hombre astuto, si has leído el libro de Génesis, recuerda, un hombre astuto, sagaz, que este hombre, mejor dicho, era un campeón de la astucia, ¿cierto? Y llegó un momento en que este hombre se dio cuenta que esa astucia, esa sagacidad, no provenía de parte de Dios, sino de su propia carne. Y él tuvo que tener un encuentro con Dios. Ahí lo narra Génesis, capítulo 32, desde el versículo 22 en adelante, narra cuando este hombre Jacob se queda solo con Dios para recibir un cambio, una transformación. Y dice que ahí en Peniel, en aquel lugar, es cuando tiene aquella lucha. ¿Y qué pasó ahí? Su nombre fue cambiado, ¿cierto? O sea, que el nombre Jacob, que significa un hombre engañoso, o significa engañoso, significa astuto, ese nombre fue cambiado por Israel. El ángel le dijo: tú no te vas a llamar más Jacob, o tu nombre no se llamará más Jacob. En ese momento, cuando él le dijo: bendíceme, porque estaba luchando, y dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el ángel le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. Entonces le dijo: tu nombre no se llamará más Jacob, ahora serás Israel. ¿Qué quiere decir? Príncipe, o uno que viene para gobernar, pero bajo el Espíritu de Dios, no en la carne. Así que ahí en ese momento su nombre fue cambiado, pero también la identidad de este hombre también fue cambiada, y todas sus actitudes de astucia en la carne. Por eso fue que fue golpeado en el muslo y quedó
como descaderado este hombre, quedó marcado. Y eso quiere decir que de ahí en adelante él no iba a pelear en sus fuerzas, no iba a pelear con su astucia, en su carne, sino que de ahí en adelante era a luchar, a pelear en la fuerza de Dios. Por eso más adelante en Zacarías capítulo 4, versículo número 6, el profeta dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. En esas fuerzas es la que tenemos que pelear, en las fuerzas de Dios, o con las fuerzas de Dios, en el Espíritu de Dios, no en nuestra carne, porque así todo el tiempo vamos a perder. Todo el tiempo vamos a perder. Así que aquí nos está diciendo, cuando dice que la oveja no se deja provocar, que la oveja es un animal manso, está diciéndonos a nosotros que nosotros no debemos pelear en nuestra carne, pelear en nuestra fuerza. Ahora, la Biblia dice que el Señor Jesús dio su vida por sus ovejas, ¿cierto? El Señor Jesucristo dio la vida por sus ovejas. Ahora, si Él no hubiera dado la vida por nosotros, si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nosotros, entonces en este momento todavía estuviéramos perdidos, ¿cierto? No tuviéramos ninguna esperanza. Pero Él vino aquí a rescatarnos, Él vino aquí a redimirnos a nosotros. Amén. Bien, entonces en tercer lugar, cuando dice que la oveja no se deja provocar, que es un animal manso, quiere decir que esta característica debe ser muy evidente en nosotros como hijos de Dios. Debe ser muy evidente en nosotros, sus ovejas, porque siempre en nuestra carne, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer siempre en nuestra carne? Defendernos, ¿cierto? En nuestra carne siempre queremos defendernos, ¿cierto? Si usted le pisa en el megabús el dedo gordo de su pie, ¿usted qué hace? Gloria a Dios, me pisaron, aleluya, estaba esperando un pisón de eso. No, usted dice, uy, ¿cierto? Más o menos algo así, suavecito, pero. Entonces, aquí está diciendo, con esta característica, que nosotros generalmente nos queremos ¿qué? Defender, ¿cierto? No queremos siempre estar por debajeados. No, mijito, ¿y usted qué quién soy yo? Usted no me conoce y mejor dicho, pare de contar. ¿Cierto que sí? Eso es una fuerza ¿qué? Carnal, ¿cierto? No es la manifestación de una oveja de su prado, porque está entonces dejándose gobernar por quién, por la carne. Entonces siempre queremos defenderlo, siempre creemos que tenemos la razón, y como siempre queremos la razón, entonces siempre habrá una razón para qué, para defendernos, ¿cierto que sí? Y entonces ese no es una característica de una oveja. Número 4, cuando dice que la oveja no se deja provocar, quiere decir estar a la defensiva y disparar al que sea chico, sea grande, sea siervo o sea autoridad, pero eso no importa. Lo que tengo es que defenderlo. A él me dijo y yo le dije, me dijo 2, yo le dije 4, para que respete, para que sepa quién soy yo. No es una característica de una oveja, porque la oveja no se deja provocar. La oveja es de la característica del Señor Jesús, mansa, actúa con mansedumbre. ¿Estamos, iglesia? Amén. Amén. Bien, Mateo capítulo 5, versículo número 5, ahí lo dice claramente. ¿Qué dice Mateo 5:5? Una bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos que van a recibir la tierra por heredad. O sea, escuche bien, cuando dice recibir la tierra por heredad, está hablando de gobierno. O sea que los que verdaderamente gobiernan o van a gobernar son los mansos, los de espíritu de mansedumbre, no lo que usted ve que son
Como dice, uy, esa persona tiene espíritu de líder, porque habla, grita, pelea. No, olvídese eso, no señor. Y dice que son los mansos. Amén. Por eso la Biblia dice que los 12 apóstoles tendrán una silla de ¿qué? Al final de los tiempos. ¿Una silla de qué? De gobierno. ¿Por qué? Porque ellos fueron transformados como ovejas del Señor, con un espíritu que en mansedumbre. Entonces, los mansos son los que van a heredar la tierra, las bendiciones de Dios, no los peleones, no, solo tienen bendición, son los que tienen el espíritu de mansedumbre. ¿Estamos, iglesia? Entonces, ahí el texto dice, bienaventurados los peleones. No, bienaventurados los mansos. Dice bienaventurados los belicosos. No, bienaventurados los mansos, iglesia. Por favor, tengamos eso bien claro. Ahora, responder con actitudes, con gestos de una defensa carnal no es propio de una oveja desgarrada. Si respondemos con una actitud de gestos carnales, entonces eso no es propio de una oveja de su prado. No es una oveja que es sumisa, es una oveja que es sometida. No. Si hay esas actitudes, entonces hay que reflexionar y entrar en la línea del Señor Jesús como verdaderas ovejas de Él. Amén. Así que he dicho entonces que la oveja no se deja provocar para pelear o para defenderse. No, no se deja provocar. ¿Quién es el que nos defiende a nosotros? El Señor, ¿cierto? El gran pastor. Él es el que nos defiende a nosotros. ¿Quién defiende las ovejas del lobo en el campo? El pastor. ¿La oveja tiene capacidad para defenderse del lobo? No. Por eso ahí está el pastor, ¿cierto? Así que él es nuestra defensa, él es nuestra gran defensa. Amén, iglesia, ¿estamos ahí? Vamos a mirar lo que dice Isaías 53, número 7. Isaías 53, 7. Isaías capítulo 53, versículo número 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Como cordero fue llevado al matadero. O sea, como una ovejita, ¿cierto? Los corderitos son las ovejitas pequeñitas. Así que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. O sea que trasquilaron al Señor. Enmudeció y su boca no abrió. ¿Alguna vez has sentido trasquilado? ¿Sí? ¿Sí? Creo que todos cierto. Y que vayan a amar todos. Afligido, angustiado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y su boca no abrió. Observe, el texto está diciendo, angustiado él, afligido, no abrió su boca. O sea que al Señor, ¿qué le estaba haciendo? Dándole golpes, colocándole una corona de ¿qué? De espinas, ¿cierto? Corriendo sangre por todas sus sienes, su cuerpo lacerado. Sin embargo, ¿él qué hizo? Se defendió, habló, gritó, dijo, soy el Hijo de Dios, déjenme, no me saquen más, ustedes no saben lo que va a pasar, se van a ir para el infierno, hijos del diablo. ¿Le dijo así el Señor Jesús? No, porque eso no es propio de ¿qué? De una oveja. Así que aquí el texto nos está diciendo que nuestra actitud como ovejas de su prado debe ser la del Señor Jesús también, de no defendernos en nuestra carne. O sea, lo que quiero que comprenda es que no hay que defendernos en nuestra carne. O sea, no era el momento allí del Señor Jesús abrir su boca. ¿Por qué? Porque era el momento que él había entendido que había que callar, permanecer sometido y esperar en el Padre, en la voluntad del Padre. Amén. Así que hay momentos en que usted
tiene que mejor guardar silencio, porque callado muchas veces nos defendemos mejor. Entonces en ese momento usted no se va a dejar llevar. ¿Por qué? Por la ira, por su carne, por sus emociones. No se va a desbocar, sino que va a dejar lugar ¿a quién? A la ira de Dios, dice la Escritura, Señor. Al que lo gobierna a usted, al que nos gobierna a nosotros. Amén. En Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Habla de un hombre de Dios, Esteban, un apóstol del Señor. Dice que y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué estaban apedreando a este hombre? Porque estaba predicando ¿qué? El evangelio de Jesucristo. Estaba hablando de la salvación del Señor. Y dice que puesto de rodillas clamó a gran voz: Dios, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Le estaban dando de pedradas, fuertes pedradas, que le causaron la ¿qué? La muerte a este hombre de Dios. Sin embargo, este hombre, cuando estaba allí predicando y que le empezaron a dar pedradas, a tirar piedras que lo golpeaban, él no se paró corriendo de allí, ni tampoco cogió esas mismas piedras y se las devolvió para darle pedradas a sus enemigos o a aquellos que estaban como rival de él en ese momento. No, que dijo: Señor, no le tomes en cuenta esos pecados. Así que cuando vengan contra usted con armas carnales, que usted se dé cuenta que están actuando como el mismo demonio, usted no se va a igualar, o no se debería igualar, o no nos deberíamos igualar en ese momento. Si usted qué tiene que decir, como dijo Esteban: Señor, no le tomes en cuenta eso que ha dicho. Eso que ha dicho se va a convertir en bendición para mí, Señor. Y usted se libra de que a usted le dañe eso que acabó de recibir, eso que le acabó de golpear. Usted se tiene que liberar de eso, porque si no, entonces le hace daño y ahí empiezan los problemas espirituales, emocionales, del alma. Amén, iglesia. Amén. Entonces, por eso es que no hay que dejarse provocar por la carne, por el enemigo, sino actuar en el nombre del Señor Jesucristo, bajo su guía, bajo su dirección. Amén, iglesia. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esto lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Si nos dejamos gobernar por Él siempre, porque Él es quien nos defiende. Amén. Bien, cuando Jesús iba a ser llevado a la cruz, creo que ustedes se acuerdan y lo han visto también en televisión, en las películas, cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní, que llegó aquella turba de gente para llevarse a Jesús. Recuerden que cuando Jesús, Él estaba allí con sus discípulos y vinieron esa gente para cogerlo, ¿quién salió supuestamente a defender a Jesús? Pedro. Sacó su espada y ¿qué hizo? Le voló la oreja a un tal Malco, y el Señor que le dijo: bien, Pedro, gracias por defenderme. Ustedes también me deben defender. Juan, por favor, Felipe, mírenlo bien, sigan el ejemplo de este hombre. Por favor. ¿Qué le dijo Jesús? Guarda tu espada en su mano. Pero Señor, mira lo que te van a hacer, te van a llevar, te tengo que defender. Guarda tu espada en su mano, por favor, Pedro. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Sanó a aquel hombre, ¿cierto? Hubo un milagro y el hombre se levantó. ¡Ay, me salvaste, Señor! Me sanaste, ya no te voy a llevar. No, ¿qué fue lo que hizo? Se lo llevó. ¿Cierto? Pero lo que quiero resaltar aquí, iglesia, respecto a esta característica de la oveja que no se deja provocar. Aquí Pedro se dejó ¿qué? Provocar, ¿cierto? Porque todavía estaba siendo formado,
transformado, pero en ese momento dejó la transformación al ladito y sacó la espada. Lo que el Señor nos quiere decir es que muchas veces tenemos que guardar la espada. Es decir, que muchas veces tienen que cerrar la boquita, muerda esa lengua, amárrela por favor en el nombre de Jesús y no suelte palabras que vayan ¿a qué? A dañar, a herir a las otras personas y después va a estar entonces con sentimientos de ¿qué? Arrepintiéndose, ¿cierto? De todo eso. Así que muchas veces entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que permitir ahí que el Espíritu Santo nos esté diciendo: guarda la espada por favor, no abra la boca y usted, ay, estoy que le suelto 3. No, porque no va a recibir bendición de Dios así. Amén. Iglesia. Así que a muchos llamados ovejas, escuchen bien, a muchos llamados ovejas de su prado, el Señor les dice: guarda tu espada. Guarda tu espada, no es la forma, no es la manera, no es la actitud, no es así. Guarda tu espada. ¿Cuántos me dicen amén aquí? Gloria a Dios, el Señor está hablando, yo sé que sí. Esto es interesante. Entonces, ¿eres una oveja de su prado? Amén. Amén. Dígame, sí. Amén. Somos ovejas de su prado. De pronto por la fe también, ¿cierto? Bueno, soy oveja de su prado por la fe, Señor, porque todavía, Señor, en esta semana, ay Dios mío, Señor, mira lo que está diciendo el pastor, y esta semana si supiera. Bueno, gloria a Dios en las alturas. Amén. Y buena voluntad para con los hombres en la tierra. Somos ovejas de su prado. Amén. Amén. O sea que sumisión y mansedumbre nos debe caracterizar. Amén. Sumisión y mansedumbre nos debe caracterizar. Recuerde que el Señor es su defensa. Él peleará por usted. No salga a pelear en su fuerza. Él peleará por usted. El gran pastor pelea por sus ovejas. Amén. Escuche, no somos sino ovejas de su prado. No somos cabras monteses, no, somos ovejas de su prado. Amén. Hay muchas veces que no nos defendemos abiertamente, pero también nos defendemos diplomáticamente. ¿Cierto? Somos diplomáticos y nos defendemos con una diplomacia impresionante. Oiga, eso es tremendo, ¿cierto? Pero esa diplomacia tampoco es la característica de una oveja mansa, de una oveja de su prado. No, su mejor defensa es la sumisión. Su mejor defensa es la mansedumbre. Su mejor defensa es la obediencia. Su mejor defensa es dejarle todo a Él. Esa es su mejor defensa. Esa es nuestra mayor defensa como ovejas de su prado. No salga a enfrentar al lobo como oveja, porque, mejor dicho, estará en el estómago en 2 segundos. Perdido completamente. Amén. Así que como la oveja no se deja provocar, porque tiene un espíritu manso, sumiso, la palabra nos aconseja en Romanos capítulo 13, versículo número 14, Romanos 13, 14, por favor, dice que nos vistamos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Ahí dice que nos debemos vestir ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Vistamos del Señor Jesucristo y no ¿qué? Y no proveamos. ¿Para quién? Para los deseos de la carne. O sea, si nos vestimos del Señor Jesucristo, en este momento, ¿qué vestido debemos tomar? ¿El vestido de qué? De la mansedumbre, ¿cierto? De la sumisión, nos está diciendo el Señor. Así que vistámonos del Señor Jesucristo, de esas características, y no proveamos para las obras de la carne. Escuche bien, ¿qué es proveer? Voy a dar el significado de proveer para que podamos comprender este texto que dice: no proveamos para las obras de la carne.
¿Qué es proveer? Escuche, proveer es preparar lo necesario para un fin determinado. Preparar lo necesario para un fin determinado. O sea que cuando el texto dice no proveamos para los deseos de la carne, lo que está diciendo es no nos preparemos con nuestras armas carnales para lograr lo que nos place a nosotros, para conseguir lo que nosotros queremos conseguir y terminar diciendo luego, lo hice para que sepa quién es Él. Y perdóname, Señor, pero se lo dije. Oiga, y con perdón incluido, ¿cómo le parece? ¡Santo Dios! ¿Qué es eso, Dios mío? Eso se llama pecado, ¿qué? Deliberado. Un pecado deliberado, porque lo hizo conociendo que eso no lo debía hacer. Así que quiero que me escuche un secreto que le voy a decir y que no salga de Risaralda, por favor. El secreto que le voy a decir es que no podemos perder esta primera característica como ovejas de su prado. No pierda esta característica de su espíritu, de su condición como hijo de Dios. No la pierda, por favor, porque le va a servir demasiado, muchísimo para recibir bendiciones de parte del Señor. Así que no pierda esta característica, porque realmente el Señor nos dice que somos ovejas de su prado. Así que si se ha tornado en estos días con la revolución muy alta y no ha estado mostrando ser esa oveja de su prado, entonces el Señor le está diciendo que debe bajar, por favor, esa revolución, porque no le va a bendecir. No se deje provocar por las obras de la carne. Vamos a provocar como ovejas, iglesia, como ovejas de su prado. Vamos a provocar, ¿sabe qué quiere Dios que provoquemos? Que provoquemos su presencia. Eso es. Provoque la presencia de Dios para su vida, para su casa, para su familia, para sus hijos. Pero no provea para las obras de la carne, no, porque eso trae mala atmósfera en la casa, en la familia, ¿cierto que sí? Si provoca la presencia de Dios, si se deja provocar por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, por su palabra, entonces va a recibir ¿qué? Bendición de Dios. Ténganlo por seguro que va a recibir la bendición de Dios. Amén, iglesia. Así que vamos a provocar su presencia, su espíritu. Amén. Así como los discípulos. ¿Sabe qué hicieron los discípulos en el aposento alto? ¿Qué hicieron? Provocaron al Espíritu Santo. ¿Con qué? Con su entrega, con su sumisión, con su obediencia. Allí fueron, le obedecieron al Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Provocaron la presencia de Dios. El Espíritu Santo vino, fue derramado sobre ellos y allí fueron ¿qué? Fueron empoderados y entonces empezaron a ejercer el ministerio que el Señor les había entregado, ganando muchas familias y muchas vidas para su reino. Amén. Eso es. Así como Jacob, como el ejemplo que coloqué ahorita en Génesis 32, como Jacob en Peniel. ¿Qué provocó Jacob en Peniel? Provocó la bendición de Dios. Eso es lo que él provocó. Allí cuando se quedó a solas con él, provocó la bendición de Dios, un cambio, una transformación. Eso es lo que tenemos que provocar. No alimentar más la carne, no, sino que provoquemos transformación, restauración, renovación, la vida de Dios, la vida del Espíritu. Eso es lo que tenemos que provocar. No provoque pereza espiritual, no provoque usted o no atraiga la pereza espiritual, la apatía, no, provoque la presencia de Dios en su vida. Amén. El profeta Jeremías, cuando iba a dejar todo tirado, el profeta Jeremías, si ha leído Jeremías se va a dar cuenta que este hombre de Dios, como narra la Escritura, en un día iba a dejar todo tirado. Ya estaba cansado porque no querían recibir sus profecías, porque lo señalaban, porque lo provocaban. Y este hombre un día iba a dejar tirado el llamado de Dios, lo que Dios le había dado.
porque estaba siendo fuertemente atacado. ¿Qué dice Jeremías, por ejemplo, capítulo 20, versículo número 7? Miremos lo que dice Jeremías, capítulo 20, versículo número 7. Jeremías 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Dice: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y entonces, por esa razón que dice al final, he sido escarnecido, se burlan de mí cada día, no reciben la palabra que estoy profetizando, Señor. Y entonces él dijo: Señor, hasta aquí no sigo más, dejo esto tirado. Pero dice la Escritura que el Señor, ¿qué hizo? Lo sedujo. Y él tuvo que decir: Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, hice, y me venciste. Es tremendo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer, iglesia, es dejarnos que seducir por el Espíritu Santo. Seducir. Antes de darle rienda a las obras de la carne, déjese seducir por su presencia. Déjese seducir por el Espíritu Santo. Déjese seducir por el amor de Dios. Déjese seducir por un espíritu de mansedumbre. Déjese seducir por un espíritu de obediencia, por un espíritu de paz. Déjese seducir por el fuego del Espíritu Santo, y así entonces ríndase a Él, entréguese a Él. Si ha tenido situaciones difíciles en estos días, o las está teniendo, donde usted ha querido actuar en su fuerza, donde usted ha dicho: no puedo más, Señor, entonces si tú no actúas, actúo yo, Señor. Hago como Pedro, saco la espada y vuelvo cabeza y oreja. No, diga al Espíritu Santo: sedúceme, deténme, por favor, tú eres más fuerte que yo, me rindo, me entrego, aquí estoy. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Dejarnos seducir por el Espíritu Santo, dejarnos seducir por su presencia. Así que no se deje vencer por las obras del enemigo, por las obras de la carne. No, por favor, vamos a dejarnos seducir por su presencia, por su Espíritu. Llénese de la paz de Él, de la confianza del Señor, de su seguridad, y ríndase ante Él. Y entonces va a haber la victoria, la bendición de Dios va a venir sobre su casa, sobre su vida. Va a haber un cambio en usted, una transformación. Va a ser transformado. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu que usted ha dicho: Señor, sedúceme, por favor. Quiero, Señor, que me venzas, por favor. La canción dice unas palabras muy importantes, que dice: me amas como padre, me amas como un hermano, me amas como un león, ¿cierto? Tu fuerza, ¿qué? Me busca, ¿para qué? Para abrazarlo. Así que deje que la fuerza del Señor lo abrace y no sea esquivo con Él, porque Él quiere cambiar, transformar su vida. Amén, iglesia. Colóquese de pie, por favor.